¿Alguna vez imaginó recibir una carta del más allá, escrita por alguien que conoció, pero que ya partió de este mundo? No un mensaje vago o genérico, sino palabras cargadas de emoción, arrepentimiento y un ruego tan profundo que podría cambiar para siempre la forma en que usted ve la vida y la muerte. ¿Puedes perdonarme? Esa fue la frase que resonó en las manos de Chico Xavier, psicografiada con la precisión y el peso de quien carga una culpa que ni el tiempo ha logrado borrar. Pero antes de llegar a esa escena, es preciso entender lo que estaba en juego, porque esta historia no es solo sobre mediumnidad, sino sobre un encuentro entre dos mundos y sobre cómo el perdón puede atravesar barreras que ni la muerte logra levantar. Imagine el escenario: una sala sencilla, en Uberaba, con sillas alineadas, gente llegando de todas partes de Brasil. Algunos venían por curiosidad, otros por desesperación. Entre ellos había una mujer que llevaba en el rostro las marcas de noches mal dormidas y de un luto que parecía no tener fin. Ella no buscaba pruebas de la vida después de la muerte. Ella quería respuestas. Algo había sucedido en el pasado, una ruptura dolorosa, palabras dichas que no podían ser retiradas. Y entonces la vida, implacable, cerró la oportunidad de una disculpa. Para ella, el asunto había terminado, pero para el espíritu, no. Mientras Chico se preparaba para la reunión, no había nada espectacular en la atmósfera. Él siempre decía que era solo un instrumento y que quien viniera esperando de él mismo algún milagro se engañaría. Lo que muchos no percibían es que, para cada carta psicografiada, había una tela invisible de conexiones, de dolores y de memorias que necesitaban ser cosidas. Y fue en medio de esa noche que una presencia comenzó a manifestarse. Chico describió más tarde que sintió una energía diferente, pesada, pero al mismo tiempo ansiosa, como si alguien estuviera tocando a la puerta del corazón, implorando entrar. La pluma tocó el papel, y las primeras palabras surgieron casi como un desahogo. No había poesía ni adorno, era un relato crudo, directo. No pude decir lo que necesitaba cuando estaba ahí, no tuve valor. Y ahora no puedo volver, pero puedo pedir: ¿puedes perdonarme? La frase se repetía como si el espíritu tuviera miedo de que el mensaje se perdiera en el camino. Narraba situaciones del pasado con detalles minuciosos, recuerdos que solo aquella familia podría reconocer. Pequeños gestos, conversaciones al borde de la cocina, un apodo que nadie fuera de casa conocía. A cada frase, la sala se quedaba más silenciosa. La mujer sentada en la tercera fila comenzó a llorar incluso antes de que su nombre fuera mencionado. Ella sabía. Aquella letra, aunque escrita por la mano de Chico, llevaba el modo de hablar, las expresiones, hasta las pausas del hombre con quien ella había roto años antes. Él hablaba del orgullo que le impidió buscar la reconciliación, de las noches en que pensó en escribir, pero no lo logró. Y, más que nada, hablaba del arrepentimiento. Un arrepentimiento que, según él, lo acompañó después de la muerte, impidiéndole encontrar paz. Pero quizás la parte más impactante no fuera el pedido en sí, sino el reconocimiento de que el perdón, para él, no era solo un alivio personal. Era un paso necesario para seguir adelante. Y aquí hay algo que poca gente comprende. En los mensajes psicografiados, no es raro que los espíritus describan estados de confusión, prisión emocional o incluso ambientes sombríos que parecen reflejar sus culpas. El espíritu decía sentirse atrapado en un pasillo sin puertas, hasta percibir que la única llave posible estaría en las manos de ella. ¿Y por qué este mensaje es tan perturbador para quien lo escucha? Porque expone una verdad incómoda. La muerte no cierra, por sí sola, los vínculos que creamos, sean de amor o de resentimiento. La ausencia física no borra los efectos de nuestras elecciones. Y esto abre una pregunta que quizás sea más difícil de enfrentar de lo que nos gustaría. ¿Cuántos pedidos de perdón aún no ha hecho? ¿Cuántas reconciliaciones ha dejado para un día, confiando en que tendría tiempo? Pero, ¿y si ese día no llega? Cuando Chico terminó de leer,
No hubo en la sala aquella reacción típica de quien presencia algo espectacular. No hubo aplausos ni exclamaciones. El silencio reinaba, como si todos hubieran sido alcanzados por el mismo pensamiento. ¿Y si fuera conmigo? La mujer se levantó, tomó la carta con las manos temblorosas y la apretó contra su pecho. Ella no dijo si perdonaba o no, al menos no allí, delante de todos, pero la expresión en su rostro mostraba que esa decisión sería tomada en la intimidad, lejos de miradas curiosas. El espíritu había dado el primer paso, el resto le correspondía a ella. Lo más curioso es que años después, esa carta continuó siendo citada por personas que ni siquiera estaban presentes aquel día. Se esparció como una especie de recordatorio, no solo sobre la vida después de la muerte, sino sobre la urgencia de la hora. Porque es fácil posponer conversaciones difíciles, esconder rencores o alimentar resentimientos, creyendo que un día, en el momento adecuado, todo se resolverá. Pero la vida rara vez sigue el guión que imaginamos. Lo que hace esta historia más fuerte es que no exige que usted crea o no en la mediumnidad. Funciona como un espejo incómodo incluso para los más escépticos, porque, sea o no verdadera la comunicación entre mundos, el hecho es que los arrepentimientos y las culpas no desaparecen solos. La carta podría haber sido escrita en vida y aún así tendría el mismo peso, quizás incluso más. Y esto nos lleva a pensar que la cuestión no es solo qué sucede después de la muerte, sino qué estamos dejando para después. Hay quienes dicen que este mensaje fue un consuelo para la mujer, otros afirman que fue una llamada de atención para todos los presentes. Pero una cosa es cierta, se convirtió en un recordatorio persistente de que el tiempo que tenemos es limitado y que la oportunidad de pedir perdón no es eterna. Y mientras las palabras «puedes perdonarme» resonaban en el papel, era imposible no imaginar cuántas otras cartas podrían estar siendo escritas invisiblemente por personas que ya partieron y aún cargan cosas no dichas. Y quizás, en el fondo, ese sea el mayor poder de historias como esta. No hacernos esperar por un mensaje del más allá, sino impulsarnos a actuar mientras estamos aquí. Al fin y al cabo, si existe un puente entre los dos lados de la vida, está hecho de sentimientos que reconocemos ahora, y no solo después. Y es exactamente ahí donde comienza la parte más incómoda de esta historia. Porque la carta que Chico Xavier recibió no terminó con aquel pedido. Guardaba revelaciones que harían no solo a la mujer, sino a toda la sala, repensar lo que realmente significa perdonar. La carta avanzaba como alguien que respira hondo antes de decir lo que evitó por años. El espíritu describía el comienzo de la ruptura entre ellos sin esconderse detrás de justificaciones. Admitía que había elegido el orgullo el día en que recibió una crítica sincera y en lugar de escuchar, devolvió con ironía. Contaba que la distancia comenzó en un detalle, una respuesta cruzada, un silencio prolongado, una cena evitada. Luego vinieron las pequeñas venganzas, las indirectas, las ausencias. Él decía que en la época pensó que controlar el juego le daba fuerza, pero solo alimentó un vacío que ya no podía parar. Y entonces vino el punto ciego. Creyó que pedir perdón sería perder la dignidad, cuando en realidad era el único acto que la recuperaría. Él no se detenía en esa constatación, porque estaba a punto de admitir algo que dolió escuchar. Ese algo tenía que ver con una elección que alteró el curso de dos vidas. Una tarde específica, que la mujer reconoció por la referencia a un cumpleaños olvidado y a un billete arrugado en el cajón, él decidió no aparecer. Parecía banal, pero fue el día en que ella se despidió por dentro. La carta citaba detalles pequeños. El olor a café frío, la luz entrando en ángulo por la ventana de la sala, el perro que no ladró, que solo quien estuvo allí sabría. Él confesó que vio el alejamiento y en lugar de reaccionar, apostó a que el tiempo borraría la frustración. No la borró, hizo cicatriz, y al final cuando intentó volver, ya era demasiado tarde y había demasiado silencio. Esta no era la parte más sorprendente. La parte que paralizó la sala
fue la confesión sobre el último encuentro que nunca ocurrió. Él contó que había escrito una carta pidiendo disculpas aún en vida, pero la quemó antes de enviarla. «Yo tenía miedo de lo que harías con mi verdad», decía el texto psicografiado. Describía el papel doblado 3 veces, la marca de quemado en el cenicero y las palabras tachadas con fuerza. Esto derrumbó a la mujer en la tercera fila, porque ella misma había soñado con esa carta que nunca vio. El espíritu afirmaba que, desde la muerte, revivía la escena de borrar el billete en bucle, como si el gesto lo encadenara, y le pedía a ella que hiciera ahora lo que él no logró hacer por sí, interrumpir el ciclo. El pedido de perdón venía con una lucidez que llamaba la atención. Él no suplicaba absolución como quien quiere librarse de la culpa de un día para otro. Decía saber que el perdón no es un botón, no es borrar y listo. Decía aceptar que el perdón puede coexistir con límites, que no exige olvidar, que no fuerza la reconciliación automática. Si solo puedes desearme paz a la distancia, eso ya será un cielo para mí, escribió a través de Chico. Esa frase cambió el clima del lugar, porque colocaba el perdón en un territorio menos idealizado y más humano, y dejaba claro que lo que estaba en juego no era romantizar, sino interrumpir un peso inútil que no necesitaba cruzar mundos para continuar. En este punto, mucha gente siempre preguntó, ¿cómo confiar en una carta de esas? Y Chico, sin ceder al espectáculo, recordaba que quien tendría que decidir era la conciencia de cada uno. La carta, sin embargo, traía validaciones discretas, no para convencer a escépticos, sino para alcanzar a la única persona que importaba. Una broma interna sobre un vaso de vidrio rajado, la historia de un paño de cocina con estampado de granadas y el apodo de infancia que él usaba solo cuando quería pedir algo. Eran claves íntimas, y había un fragmento específico que hizo a la mujer llevarse la mano a la boca. Pusiste la fotografía en el armario alto, detrás de los manteles, para no verme todos los días ni borrarme del todo. Era exactamente donde estaba. Ese tipo de detalle, para ella, cambiaba todo. Pero aún había una prueba más profunda. La prueba no era si la mediumnidad funcionaba, sino si ella estaba dispuesta a aceptar que el perdón que él pedía tenía otro destinatario también, él mismo. Él decía que al otro lado necesitó admitir que no sabía perdonarse a sí mismo. Repetía que miraba su propia vida como quien revisa un cuaderno lleno de errores y garabatos y solo veía fallas. Y aquí venía el giro. Si solo soy capaz de pedirte perdón a ti y no a mí, sigo usándote como muleta, y no es eso lo que quiero. Esta honestidad rompía un patrón común, porque de hecho, hay pedidos de perdón que son, sin percibirlo, más un acto de egoísmo disfrazado. El suyo, por primera vez, parecía entender la magnitud del paso que estaba pidiendo, y eso la llevó a una pregunta aún más profunda. Esa pregunta no era simple. ¿Qué es, exactamente, perdonar a alguien que ya no puede responder? Perdonar a un muerto parece más fácil, porque no hay riesgo de nueva herida, pero también es más difícil, porque no hay proceso, no hay conversación, no hay reparación práctica. La carta intentaba sortear esto ofreciendo un camino. Si crees que debes, transforma mi pedido en algo útil. Haz por alguien lo que deseaste que yo hubiera hecho por ti. Si pudiera volver a empezar, empezaría por ahí. Él sugería que el perdón se convirtiera en un gesto, no en un sentimiento forzado. No era un acuerdo espiritual con cláusulas místicas, era la salida más concreta para algo que, de lo contrario, quedaría congelado en las intenciones. Y aún así, esta solución abría otra capa de la historia, porque cerca del final, el espíritu hizo un pedido específico, y ese pedido no era para él. Pidió que la mujer buscara a una persona. No dio un nombre completo, solo un nombre de pila y un lugar. Busca a Jonás del taller cerca de la vía del tren. Él decía que había un error que deshacer, una palabra cruzada que se transformó en una etiqueta injusta años antes y que él mismo había alimentado. La mujer abrió mucho los ojos. Ella sabía de quién se trataba, y a esas alturas
Todos en la sala percibieron que la carta no solo estaba pidiendo perdón, estaba convocando a una reparación, solo que la razón de ese pedido y lo que sucedería cuando ella fuera tras ese hombre, eso aún no había sido revelado. Antes de que pienses que este es el momento en que todo se vuelve espectacular, hubo un detalle que debe ser notado: la postura de Chico. Él mantuvo la lectura serena, sin interferir, sin dramatizar, sin explicar lo que no le correspondía. Al final de la lectura, solo levantó los ojos y preguntó, con naturalidad, si la señora se sentía contemplada por el mensaje. Era así, y quizás por eso tantas personas confiaban en la experiencia. No había presión, había espacio para elegir, y esa elección, acoger, rechazar, dejar en abierto, decía mucho más sobre la responsabilidad de quien recibía que sobre cualquier fenómeno extraordinario. Pero esa elección vendría acompañada de una sorpresa que nadie esperaba. Si hasta aquí esta historia ya te ha entregado algo valioso, un espejo, una incomodidad, un recuerdo que necesitabas enfrentar, tiene sentido que te quedes y acompañes el resto. Es este tipo de contenido el que publico siempre, con calma y respeto. Si este tema te conmueve, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Así no te pierdes la continuación de historias como esta, y además ayudas a que este trabajo alcance a quien necesita escucharlo. Dicho esto, volvamos a la sala silenciosa, porque lo que vino después no fue solo emoción, fue decisión. La mujer llevó la carta a casa. No dijo sí ni no. No había una platea esperando un gesto grandioso. Había un camino que ella tendría que recorrer sin nadie aplaudiendo. Aquella noche, según relatos de quienes la conocían, ella sacó la fotografía del armario y la puso sobre la mesa. No para cultuar el pasado, sino para encarar. Llamó a una amiga y le dijo que necesitaba visitar un lugar al día siguiente. La amiga ofreció llevarla, y al comienzo de la tarde ellas fueron en dirección a la vía del tren. Allí, cerca del taller, ella se detuvo antes de bajar del coche. El corazón se aceleró, las manos sudaron y consideró regresar. No regresó, porque había algo en la carta que no era solo memoria, era compromiso. Lo que ella encontró cuando entró en el taller cambiaría el curso de esa historia. El taller olía a aceite y metal caliente. El ruido de los coches siendo levantados y bajados creaba un ritmo irregular, y nadie allí parecía esperar una visita como aquella. Ella entró despacio, con la carta doblada en el bolso, y preguntó por Jonás. Un joven señaló hacia el fondo, donde un hombre de mediana edad, con manos grasientas y mirada desconfiada, se secaba el sudor con un paño. Cuando ella dijo el nombre completo del difunto, el rostro de Jonás cambió. No sonrió, no se irritó. Solo se puso serio, como quien ya previó que un día esa conversación llegaría. «Sé por qué ha venido», dijo, sin alzar la voz. Esto la desarmó, porque hasta entonces todo lo que ella tenía era el pedido genérico de buscar a aquel hombre. Ahora la historia comenzaba a tomar forma. Jonás no la llevó a una oficina, no le ofreció café, no intentó crear comodidad. Se detuvo junto a un banco de trabajo y con calma dijo que había un asunto antiguo que nadie resolvió. Fue directo. Años atrás, el difunto difundió que él había robado una pieza de un coche. No era verdad. Un cliente perdió una batería y alguien usó el nombre de Jonás como sospechoso. El rumor creció y quien lo alimentó fue justamente el hombre que ahora aparecía en la carta pidiendo reparación. Para Jonás, aquello le costó clientes, confianza y noches en vela. Nunca robé nada aquí. Trabajé años para quitarme esa etiqueta. Pero él no se retractó, dijo. La mujer tragó saliva. Ella no sabía de ese episodio. Escuchó versiones, comentarios sueltos y nunca les dio importancia. Hasta ahora. Y fue en ese punto que Jonás sacó del bolsillo del mono un sobre arrugado. El sobre estaba amarillento, con dobleces desgastados. Él explicó que un día, mucho antes de la muerte, recibió una visita. Era el mismo hombre de la carta. Llegó, pidió disculpas, casi lloró, y entregó aquel sobre, pidiendo que no lo abriera
hasta que recibiera una confirmación de que el rumor estaba deshecho. Jonás nunca la recibió. El sobre quedó guardado, como un recuerdo confuso. Intenté esperar una actitud. Nunca llegó, dijo. Puso el sobre en el banco, miró a la mujer y preguntó, ¿es por eso que está aquí? Ella asintió, aún sin saber qué decir. Él abrió el sobre delante de ella. Dentro había dos cosas: una carta corta, escrita a mano, con un pedido de perdón al propio Jonás, y una lista de nombres de clientes que él planeaba buscar para reparar la reputación del mecánico. Nada salió del papel. Y esa no era la parte más importante. Lo que realmente cambió el rumbo fue un recibo grapado a la carta, de una compra de batería hecha por otra persona, en la misma semana en que surgió el rumor. Era una prueba simple, olvidada en un cajón, que desmantelaba la narrativa que hirió a Jonás. El difunto había intentado en algún nivel reunir medios para reparar. No tuvo el valor de continuar. Al ver aquello, la mujer sintió un choque familiar. Era la misma dinámica de la carta quemada: empezar y retroceder, prometer y silenciar. Ella respiró hondo y dijo algo que no le había dicho a nadie. Él me pidió perdón y me pidió que viniera a verte. Yo no puedo deshacer lo que fue hecho, pero puedo terminar lo que él empezó. Jonás no reaccionó con emoción, solo preguntó, ¿cómo? Y fue en ese cómo donde la carta de Chico parecía cobrar una segunda vida, ahora en un lugar donde las palabras necesitaban convertirse en acto. Ella propuso llamar, uno por uno, a los nombres de la lista, no en tono de campaña, sino con claridad. Explicar el error, mostrar el recibo, ofrecer trabajos gratuitos de revisión como compensación. Jonás dudó, como quien ha cargado el peso de la injusticia por demasiado tiempo para creer que una iniciativa tardía marcaría la diferencia. Pero aceptó el intento, y en los días siguientes hicieron algo que parecía pequeño y terminó siendo grande. Hablaron con quienes importaba. Algunos clientes recordaban el rumor y se disculparon por haberlo escuchado. Otros prefirieron olvidar el asunto. Dos volvieron al taller. Uno de ellos dijo que solo necesitaba que alguien admitiera que se había equivocado con Jonás. Eso fue suficiente para reabrir una puerta. La mujer acompañó cada llamada, no para absolverse, sino porque la carta la había convocado a un tipo específico de responsabilidad. Y aún faltaba una conversación. Al final de una tarde, ella regresó al taller con la fotografía que había sacado del armario. Puso la foto en el banco y le contó a Jonás el pedido central: ¿puedes perdonarme? Él pensó por unos segundos y respondió de un modo que nadie podría prever. Perdonar no es negar lo que pasó. Yo elijo no cargar más con esto, pero no me voy a exigir una emoción que no tengo lista. Si quieres llevarle una respuesta a él, dile que he soltado el peso. Solo no me pidas que sienta gratitud por el mal que se hizo. La lucidez de esa respuesta parecía dialogar con el pasaje de la carta, en el que el espíritu aceptaba un perdón sin reconciliación idealizada. Había una alineación involuntaria, y aún así, todavía faltaba algo que la ataba. Ella no había respondido la pregunta más dura: ¿y ella perdonaría? Esa pregunta no se resolvía dentro de un taller. Ella volvió a casa con la cabeza llena y la carta sobre la mesa. Releyó párrafo por párrafo, ahora con la historia de Jonás adjunta, como si cada línea hubiera cobrado más peso. Ella reconoció un patrón. El hombre que la hirió era el mismo que hirió a Jonás desde fuera. Se arrepentía, pero había fallado en transformar el arrepentimiento en acción cuando estaba vivo. Esto la irritaba y la enternecía al mismo tiempo. Y en medio de la relectura, encontró una frase que parecía haber sido escrita para ese exacto punto del proceso. Si tu respuesta viene con un plazo, lo entenderé. Incluso un silencio puede ser un paso. La carta no la presionaba, pero en ese instante ella percibió que posponer indefinidamente era solo otra forma de decir no, y eso la llevó a una decisión incómoda. Ella decidió escribir, no una respuesta bonita ni una oración decorada. Escribió a mano, como quien conversa.
Comenzó diciendo que no iba a recontar los dolores porque ambos sabían cuáles eran. Enumeró 2 gestos que él podría haber hecho en vida y no hizo. Enseguida, relató lo que sucedió con Jonás y lo que ella había hecho al respecto. Y al final, escribió: «Elijo liberarte de mi reproche, no porque lo merezcas, sino porque ya no quiero estar atrapada en esto. Te disculpo en lo que es perdonable, y entrego lo que no puedo perdonar al tiempo y a Dios. Si hay algo más que reparar que yo tenga el valor de verlo». Doblada la carta, ella pensó qué hacer con aquello. ¿Guardarla? ¿Quemarla? ¿Llevarla a Chico? Y fue ahí donde una idea simple apareció, y no fue trivial. El sábado siguiente, regresó a la reunión pública en Uberaba, no para buscar un nuevo mensaje, sino para ponerse delante de todo aquello de manera íntegra. Llevó la carta que escribió. Cuando llegó su turno de hablar, no pidió lectura. Solo agradeció la oportunidad que había recibido y dijo en pocas palabras que tenía algo que entregar. Colocó su carta en una caja de donaciones, no de dinero, sino de cartas que serían enviadas a familias en luto, una práctica que algunos grupos de apoyo mantenían, ofreciendo palabras anónimas de quienes ya habían atravesado procesos difíciles. Ella no quería que sus frases se volvieran monumento del pasado. Quería que se transformaran en apoyo para alguien en el presente. Al ver el gesto, Chico la saludó con un discreto asentimiento. No hubo discurso, no hubo promesa, hubo un cierre provisional. Y aún así, la historia no estaba completa. Pocos días después, recibió una nota simple, sin firma, que fue dejada en la portería del edificio. Decía apenas: «Gracias por haber ido a ver a Jonás. Él durmió mejor. Y yo también». No había forma de probar de dónde vino. Podría ser alguien del taller, una amiga, o para quien cree un mensaje del propio espíritu por algún medio. El contenido no era lo que importaba. Lo que importaba era el efecto. Por primera vez en mucho tiempo, ella durmió sin aquella sensación de nudo en el pecho. No porque todo estuviera perfecto, sino porque había un hilo estirado entre intención y acción. Y en ese hilo cabía la respuesta que ella venía intentando evitar desde el inicio: decir en voz alta para sí misma si perdonaba o no. A la mañana siguiente, ella volvió al armario de los manteles, de donde había sacado la fotografía. Abrió el espacio y, en lugar de esconder la foto de nuevo, colocó allí la carta que ella misma había escrito, doblada. No como un secreto, sino como un recordatorio de que había elegido un camino. Y por algunos días dejó que ese gesto quedara en silencio sin transformarlo en bandera, hasta que una noche tranquila se permitió hablar sola, en voz baja: «Te perdono». No hubo escalofrío, no hubo señal mística. Lo que hubo fue un alivio discreto, de esos que no necesitan público. Aún así, una parte de ella quería saber si esa decisión, tomada en la intimidad, tenía algún alcance real más allá de su propia conciencia. La respuesta a eso vendría de un lugar inesperado, y no sería por medio de una nueva carta. La respuesta no llegó en forma de palabras escritas, sino en un encuentro improbable, semanas después. Ella estaba en el supermercado, comprando artículos simples para el hogar, cuando una señora mayor se le acercó. Tenía expresión amable y el tipo de mirada que parece conocer la vida de los demás sin preguntar nada. «Usted no me conoce, pero yo conocí muy bien a su amigo», dijo, con una pausa que indicaba que no sabía exactamente cómo llamarlo. La mujer sintió un escalofrío. La señora contó que, años atrás, trabajaba como cocinera en una hacienda donde él solía pasar temporadas. «Nunca supe bien por qué venía tan abatido algunas veces, pero una vez, poco antes de partir, él habló de usted. Dijo que se había equivocado, que tenía miedo de nunca ser perdonado. Y me pidió que dijera, si algún día la encontraba, que él estaba intentando mejorar, aunque no fuera suficiente». La mujer se quedó sin palabras. El mercado parecía haberse quedado en silencio, incluso con el sonido de las cajas registradoras. Le preguntó a la señora por qué estaba diciendo aquello ahora. «No sé, quizás porque sentí que usted necesitaba oírlo de otro modo», respondió. La cocinera compró su pan, le dio una sonrisa discreta y se alejó.
No hubo nada más, ningún intercambio de teléfono, ningún nos vemos de nuevo. Pero aquel momento actuó como confirmación silenciosa. El pedido de él había atravesado más de un camino para llegar hasta ella. En los días siguientes, la vida volvió a un ritmo más común. Pero algo cambió en la forma en que ella pensaba sobre la muerte. Hasta entonces, veía el perdón como un acto final, un sello que cerraba una historia. Ahora percibía que era más parecido a un acuerdo de mantenimiento. Se elige no alimentar el rencor, pero la decisión necesita ser renovada siempre que la memoria intenta arrastrarte hacia atrás. Era como regar una planta que no se ve crecer de un día para otro, pero que con el tiempo cambia todo el ambiente. Y en ese proceso, ella entendió algo que quizás fue el verdadero núcleo de aquella carta psicografiada. El perdón no era para liberar solo a quien pidió, sino principalmente a quien decidió concederlo. Ella continuó asistiendo a las reuniones en Uberaba, pero sin expectativa de recibir nuevos mensajes. Se sentaba al fondo, observando cómo cada persona reaccionaba cuando escuchaba el nombre de un ser querido o un detalle que solo ella reconocía. Notaba que algunas lloraban, otras sonreían, algunas cerraban el rostro, y comenzó a percibir que, independientemente de creer o no en el origen espiritual del mensaje, la oportunidad de lidiar con asuntos inacabados era real para todos. Era un ejercicio de traducción, transformar el dolor en algo útil, aunque nunca se llegara a una conclusión perfecta. Fue en una de esas reuniones que un hombre joven recibió una carta de su padre fallecido. Parecía desconfiado, hasta que Chico leyó un pasaje que hablaba sobre un reloj roto que estaba en la cocina. El muchacho sonrió, y a partir de ahí el ambiente cambió. La mujer asistió a la escena y reconoció en el rostro de él la misma mezcla de incredulidad y alivio que sintió cuando escuchó su carta por primera vez. Percibió entonces que quizás el verdadero valor de la mediumnidad no estaba en probar o no la existencia de la vida después de la muerte, sino en abrir brechas para que las personas hicieran lo que no consiguen solas, enfrentar lo que quedó pendiente. La experiencia con Jonás también dejó huellas. No se volvió un amigo cercano, pero pasó a saludarla siempre que se cruzaban en la ciudad. Un día, él comentó que uno de los clientes recuperados había recomendado nuevos trabajos y que el taller estaba con mejor movimiento. No dijo que eso borraba el pasado, sino que ayudaba a sentir que la vida estaba avanzando. Esa frase quedó grabada en su memoria, porque en el fondo es eso lo que todo el mundo quiere después de un trauma, sentir que la vida continúa, que no está atrapado en el mismo punto indefinidamente. Hubo claro días en que ella se preguntaba si habría hecho todo esto si la carta no hubiera llegado. Y en la misma medida pensaba en cuántas personas nunca reciben este tipo de empujón y mueren cargando palabras atragantadas. Fue ahí cuando surgió la idea de comenzar un hábito simple: escribir cartas que nunca serían enviadas, no para espíritus, sino para vivos con quienes ella tenía algún asunto no resuelto. Algunas cartas las guardaba, otras las leía a la persona cuando sentía que era seguro. No siempre resultaba en reconciliación, pero siempre resultaba en claridad. Un año después de la primera carta psicografiada, ella regresó a Uberaba en una fecha especial. No avisó a nadie. Se sentó en el mismo lugar de antes, en la tercera fila, donde había llorado al reconocer las palabras de él. Esa noche no hubo ningún mensaje para ella, pero hubo una lectura que le hizo recordar todo. Un joven recibió de un tío fallecido la frase: ¿puedes perdonarme? La reacción de él fue de profundo silencio. La mujer sintió el impulso de acercarse después de la reunión, pero no lo hizo. Percibió que cada uno necesita recorrer su propio camino hasta decidir qué hacer con un pedido de esos, y eso, por sí solo, es una parte del respeto. Al salir, pasó por la caja de donaciones donde había dejado su carta meses antes. No sabía si había sido entregada a alguien, si estaba olvidada en un archivo o si había sido destruida. Pero percibió que eso ya no importaba. El acto de escribirla y entregarla había cumplido su función, como si aquella caja fuera simbólicamente un portal para todo lo que necesita ser soltado.
Y en el fondo, era eso lo que ella venía aprendiendo. No existe perdón verdadero sin desapego. De vuelta a casa, pensó de nuevo en la pregunta original. ¿Puedes perdonarme? Era una frase corta pero llena de capas. Percibió que, al principio, la había entendido como un simple pedido de respuesta. Hoy la veía como una invitación a un proceso que no tiene fin marcado. Y quizás fuera ese el sentido que el propio espíritu intentaba transmitir cuando dijo que aceptaría incluso un silencio como respuesta. Porque a veces, el silencio es solo el tiempo necesario para que las palabras correctas encuentren forma, y así la historia termina sin punto final. No hay revelación espectacular, no hay cierre mágico. Hay, sí, un ciclo que se volvió soportable, un peso que dejó de ser cargado todos los días. Y la conciencia de que en algún lugar entre la vida y la muerte hay pedidos que continúan resonando hasta que alguien elige responderlos, incluso si esa respuesta es solo la decisión de vivir más ligero. Si usted ha llegado hasta aquí, es porque algo en esta historia le ha conmovido. Quizás sea un recuerdo, quizás sea un asunto inacabado. Sea cual sea el caso, no espere a que la vida cree la ocasión perfecta. A veces el momento es ahora, y la oportunidad de perdonar o pedir perdón no viene envuelta en misticismo, sino en un gesto simple que puede cambiar el rumbo de las cosas. Si este contenido ha tenido sentido para usted, suscríbase al canal y active las notificaciones. Así, más historias como esta, que unen la vida y lo que puede existir después de ella, llegan hasta usted y hasta quien pueda necesitar escucharlas. Porque al final, todos tenemos cartas invisibles esperando ser escritas, y algunas de ellas no necesitan atravesar la muerte para tener sentido.